Hoy recibimos en estudios a Susan McDade, coordinadora residente de Naciones Unidas en Uruguay. Con ella vamos a hablar sobre todos estos datos y cuál es su perspectiva de la situación en nuestro país en este contexto. Como coordinadora residente, tiene la responsabilidad de coordinar en el país las actividades para el desarrollo del acuerdo con las prioridades del gobierno y Naciones Unidas. Ingresó a Naciones Unidas hace 20 años y antes de venir a Uruguay se desempeñó como coordinadora residente en Cuba. Buenos días, Susan, gracias por acompañarnos. ¿Por qué 17 de octubre? ¿Por qué esa fecha? Bueno, la Asamblea General estableció esta fecha en 1993 y eso fue durante la década de las 90 cuando hubo una conferencia muy importante sobre pobreza y era realmente de tener un día de llamar atención que la pobreza existe, es importante y no es algo tan constante que no vale la pena tener un día de conmemorarlo. Bien. Este año se centra en el trabajo, la consigna, ¿no? La situación, como decíamos antes, actualmente dista de ser la ideal. ¿Cuáles son las perspectivas en ese punto específico? Bueno, el vínculo con trabajo es particularmente importante en ese momento dada la crisis financiera y como dijo en la introducción, el desempleo ha aumentado y la pobreza ha aumentado en función de esa crisis. También en Naciones Unidas hay una serie de metas de desarrollo del milenio conocido como los ODMs, y la primera meta es la lucha contra pobreza, y la definición de pobreza está definido en función de ingreso. Obviamente, de tener ingreso uno necesita empleo. Pobreza también se manifiesta en hambre. Obviamente puedes tener empleo, pero si no tienes acceso a comida o no puedes adquirir suficiente comida, también puedes estar pobre. Pero el secretario general este año está dando énfasis en el tema de empleo decente y el vínculo entre empleo, ingreso y pobreza. Bien, ¿cuáles son las principales líneas de acción entonces? ¿A nivel global? Sí. A nivel global, Naciones Unidas está trabajando en, por ejemplo, promover la creación de nuevo empleo, de trabajar con los gobiernos en los marcos jurídicos para proteger los trabajadores, de promover sistemas de transferencias sociales y compensación para los que o no están en condiciones de trabajar o que han, por ejemplo, estado heridos. Pero particularmente importante es el tema de trabajo para los jóvenes. La articulación más fuerte de desempleo están en los jóvenes, especialmente en el norte de África, pero tengo que decir aquí en Uruguay también el desempleo se articula mucho más fuertemente en la gente joven que la gente más grande. Susan, recién contabas cuáles eran las grandes líneas a nivel internacional. A nivel local avanzaste una, tiene que ver con el empleo para los jóvenes. ¿Hay alguna otra línea para articular aquí en Uruguay? Sí, aquí en Uruguay el sistema de Naciones Unidas está trabajando básicamente en 4 áreas principales. El primero es el tema de empleo productivo, diversificación económica y todo lo que son temas productivos. El segundo es medio ambiente, cambio climático y sostenibilidad ambiental. El tercero son lo que básicamente nosotros llamamos los sectores sociales, educación, salud, compensación social, empleo en términos de la distribución de empleo, mujer, hombre, jóvenes, ancianos. Y el cuarto área es el tema de instituciones democráticas, procesos políticos, derechos humanos y cómo fortalecer las instituciones del Estado que protegen los derechos de la ciudadanía. Dos preguntas en una que tienen que ver con el empleo. Los últimos datos oficiales, 6.2% el desempleo en Uruguay. La primera pregunta, ¿cómo ves ese dato? ¿Cómo lo visualizás? Y la segunda pregunta, ¿cuánto crees que hemos avanzado en el tema de la informalidad y la precariedad laboral, que también son dificultades graves, como decías anteriormente? Sí. En Uruguay hay una fuerte asociación entre pobreza y juventud. Es decir, la gente más pobre en Uruguay son la gente joven y los trabajadores más pobres son los trabajadores jóvenes. Entonces, en el grupo de personas entre 15 y 29 años en Uruguay, más o menos 15% son pobres. Eso está vinculado en la falta de vínculo adecuado en educación y preparación para empleo, para el sector laboral.
Hay una alta tasa de deserción escolar, especialmente en secundaria en Uruguay, y muchos de estos chicos que no terminan la escuela tienen poca posibilidad de tener empleo en el sector formal y entonces empleo decente. Ahora, una de las críticas es que si la educación les preparan o no con las capacidades para entrar el sector laboral. Entonces, una de las cosas que distintas agencias de Naciones Unidas están trabajando con el gobierno es cómo mejorar el vínculo entre educación y preparación para el trabajo. Bien, y Susan, cuando tú mirabas recién a la juventud, decís, bueno, los jóvenes con bajo nivel educativo son los que tienen más complicado el ingreso al mercado laboral o quienes tienen el trabajo más menos firme, más precario. Pero ¿qué pasa con aquellos jóvenes que tienen una buena calificación, que terminaron, no sé, el secundario y están en la universidad? También esos jóvenes aquí en Uruguay reclaman faltas de oportunidades laborales. Sí, es que para tener más oportunidades laborales el país tiene que mantener un nivel de crecimiento económico y un dinamismo económico que establece más trabajo cada año. Ahora, Uruguay ha sufrido menos de lo demás de América Latina en términos del impacto de la crisis financiera, pero no es decir que no ha tenido su impacto. Es decir, Uruguay es parte del mundo y los mercados para exportaciones y para algunos de los productos tradicionales de Uruguay tienen que enfrentar problemas de competitividad. Entonces, el tema es cómo diversificar la economía, cómo mantener más gente en el sector formal que informal para tener los beneficios sociales que brinda empleo. ¿Y hay, algunas herramientas globales para eso? Bueno, por ejemplo, estamos trabajando con los gremios en el tema de, por ejemplo, empleo y las mujeres, porque está bien tener un movimiento laboral que está promoviendo los derechos de los trabajadores, pero lo que observamos que a veces por el mismo trabajo la mujer no gana lo mismo que el hombre y cuando hay separación no tiene los mismos beneficios o que tiene otros retos para entrar en la fuerza laboral como falta de dónde dejar los niños menores de 4 años para que las mujeres puedan trabajar. Menciono eso porque está bien tener un sistema de sindicatos muy fuerte, un marco legislativo muy fuerte, pero se vea en la aplicación, a veces hay grupos que no tienen igual de acceso. Te iba a preguntar por el tema de género, ¿crees que todavía tenemos mucho para recorrer en ese camino, por lo que decía? Sí, Uruguay ha sido un líder a nivel de América Latina en términos de cuando la mujer ganó el voto y por ejemplo, la participación universitaria en Uruguay es muy alta, es más alta la participación femenina que masculina, pero en la fuerza laboral no se vea una reflexión de eso de igual forma, es decir, las mujeres no están ganando lo mismo, no tienen el mismo acceso a empleo. En la participación política, aunque las mujeres votan, vemos que la representación política de las mujeres en el Congreso y el Senado es mucho menos que los hombres, y eso es un área donde Naciones Unidas está trabajando, por ejemplo, con la Cámara femenina, bicameral femenina de Uruguay y con las distintas instituciones del Estado de promover las oportunidades para las mujeres.